como ustedes saben, Cris no está con el grupo hoy, está en la peregrinación allá en la Tierra Santa. Hoy deben estar, creo que ayer estaban ay, ya se me olvidó. No, ellos llegaron a Tel Aviv el viernes, pero ayer ya estuvieron en Tiberias. Estuvieron en Tiberias y hoy deben estar por otra parte. Esa es una peregrinación que abarca casi toda la República de Israel, es muy pequeña, entonces se puede ir de norte a sur y de oriente a occidente, prácticamente alcanzan a ver casi todo. Pueden ver los límites con el Líbano. Creo que en esta oportunidad no van a ver los límites con Egipto, pero sí va a ser uno. En una oportunidad que fuimos vimos los límites alcanzamos a ver a Egipto prácticamente y vimos el Líbano también. Entonces, pero también van a Palestina y van hasta Belén. Es una oportunidad muy grande de conocer la geografía bíblica y la historia bíblica. Ustedes vienen estudiando después de una serie que tuvimos diferente del libro de Colosenses. Recuerden que estuvieron estudiando Colosenses y ahora volvemos a insertarnos en la serie de estudios que ustedes venían haciendo sobre el apóstol Pablo, su vida y sus enseñanzas, y han venido estudiando el libro de los Hechos. Han estudiado a Pablo en el relato del libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Exactamente, es Lucas el evangelista, el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas era un médico, pero también un historiador. Esos médicos que tienen una curiosidad tremenda de conocer los detalles y de mirar desde el punto de vista histórico y hacer un registro de lo que ha sucedido. Entonces, tuvimos la bendición de tener a un Lucas dispuesto a escribir, a poner en orden, como él mismo le dice. Cuando escribe Hechos de los Apóstoles, le escribe a Teófilo y le dice, en mi primer tratado es el Evangelio de Lucas, y luego el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora me he dado a la tarea de poner en orden, de escribir tantos de estos acontecimientos. Entonces nos da un registro histórico de los hechos de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, estamos hablando de los hechos de la iglesia primitiva. Y de otra manera de acercarnos al Hechos de los Apóstoles, estamos hablando de los hechos del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Y de eso han venido estudiando de una manera muy interesante, y me gusta mucho el acercamiento que ustedes están teniendo en esta clase, porque están estudiando el capítulo de Hechos, pero están estudiando paralelamente las cartas que el apóstol Pablo escribió desde diferentes lugares y complementando la información que tenemos en el registro histórico de Hechos, se complementa con las cartas, las respuestas que Pablo daba a las inquietudes. Entonces tienen una visión holística, quiere decir una visión mucho más completa, mucho más total de la historia de la iglesia, de los hechos del Espíritu Santo en la vida de los cristianos primitivos, que son los hechos del Espíritu Santo también en la vida nuestra, porque tiene aplicaciones para nuestra vida hoy. Entonces, vemos que Pablo fue un viajero. ¿Cuántos de ustedes nacieron en otro país que no es en Estados Unidos? Yo me imagino que la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos nacieron aquí, de los que están aquí? ¿Naciste aquí? Bueno, ¿has ido a otro país extranjero? A México, pero entonces sí ha salido. Entonces, hemos tenido la oportunidad de viajar. Ustedes han viajado, viajaron de Venezuela a Estados Unidos. ¿Has ido a otro país fuera de Venezuela y de Estados Unidos? ¿A dónde? México,
Ajá. O sea, Italia, Londres, Ajá. Dominicana. Ok, entonces has tenido experiencias en diferentes lugares. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de estar fuera de nuestro país. Todos ustedes los que están aquí han tenido la experiencia. Puede ser en su país natal y en este, pero ya es una experiencia transcultural. Esa es una experiencia transcultural, hemos conocido. Yo siempre recuerdo la primera vez que salí de mi país. Estaba muy jovencita, me acababa de graduar del seminario y me invitaron a Honduras. Honduras fue ¿Hay alguien de Honduras aquí de casualidad? ¿Tú eres de Honduras? Honduras fue el primer país extranjero que yo conocí. Y para mí fue una experiencia extraordinaria ir a un país extranjero. Mis compañeros de estudio en el seminario eran de Honduras y como me conocieron allá iban a tener un evento en Tegucigalpa y me invitaron como conferencista para ese evento y era la primera experiencia de salir de mi país y fue algo inolvidable. He visitado más de 60 países del mundo. Dios no es porque yo quiera, sino porque Dios me ha dado esa bendición de ir en diferentes lugares por ministerio. No es que haya comprado mis tiquetes para ir, sino que el Señor me ha llevado a esos lugares, porque trabajé con la Alianza Bautista Mundial por muchos años. Entonces, habían siempre reuniones, conferencias en diferentes lugares del mundo y he tenido la oportunidad de ir a muchos de esos lugares. Pero siempre me acuerdo de Honduras, específicamente por haber sido el primer país que visité y después el segundo ya fue Estados Unidos, llegando al Paso, Texas, para una reunión de la Casa Bautista de Publicaciones. Era para mí asombroso venir a este país y de allí tuve la oportunidad de ir a Nueva York, a Washington y era inolvidable. Tengo un álbum de tarjetas, de postales de cada lugar donde he ido con algo que sucedió en ese viaje. Hizo muchos recuerdos y cuando me pongo a ver eso yo digo, wow, cuántas bendiciones del Señor. Qué hermoso lo que Dios hizo en este lugar, estas personas que se convirtieron acá, estas niñas que dijeron, me voy a dedicar mi vida a servir al Señor, esta pareja que tuvo una experiencia significativa durante ese viaje que yo tuve a ese lugar. Entonces, muchas experiencias, los viajes le dan a uno muchas experiencias. Pablo fue un tremendo viajero, fue un viajero y tuvo la oportunidad de conocer mucha gente, tuvo la oportunidad de conocer muchas culturas del mundo conocido del primer siglo, tuvo la oportunidad de probar comidas ricas cuando uno va a otro lugar. Hay gente que dice, no, yo solamente busco mi comida y me busco solamente en McDonald's, que uno encuentre un McDonald's en cualquier parte del mundo, porque yo no me arriesgo. Yo sí soy de las que me arriesgo, porque si yo voy a un lugar, yo tengo que probar. Yo tengo que probarlo de ese lugar, porque a mí me encanta tener la experiencia de la otra cultura, de comer. Y una de las cosas que yo siempre anhelaba era, en muchos lugares, yo quiero entrar a una casa. No solamente estar en el hotel y en los lugares turísticos, sino en la casa para ver cómo vive la gente. En China no era fácil llegar a una casa entrar a una casa de chino y el Señor nos abrió la oportunidad de llegar, entrar en una casa en Beijing y estar con esa gente y tomar el té con esa familia. Y para mí eso era tan importante como haber subido la muralla china, estar con las personas. Subir la muralla china era importante, pero para mí era aún más importante saber cómo vive la gente, cómo son, cómo se relacionan, qué comen, ese tipo de experiencias. La experiencia de Pablo fue así, de poder comer, de poder interactuar con la gente, y llegó a tener experiencias tan maravillosas que el libro de los Hechos nos lo enseñan. Se enfrentaba a nuevas culturas, enfrentaba a nuevos problemas. Él se acomodó a los diferentes acentos, a los diferentes estilos, actitudes, tradiciones, todo lo que representa una nueva cultura. Y eso también le daba la oportunidad de hacer amistades. Esa es una de las cosas tan interesantes para mí, saber que tengo amigas en la India, que tengo amigas en Sri Lanka,
que tengo amigas en África, en diferentes países de Europa, en diferentes lugares. Le enriquece a uno mucho su visión de la vida, su visión del mundo. Pero esa era la experiencia del apóstol Pablo. Él pasó 18 meses en Corintio, bastante tiempo, 18 meses en Corintio. Esto le permitió a Pablo hacer amistades duraderas, porque cuando uno va en 3, 4 días a un lugar, pues no tiene esa oportunidad de hacer amistades verdaderas, pero 18 meses en Corintio. Sobre todo, él pudo relacionarse con 2 compañeros de trabajo. Ustedes recuerdan cuando venían estudiando Hechos, lo que pasa es que han pasado 6 semanas fuera del contexto. Unos amigos con quien él se encontró y que eran de su misma profesión. ¿Quiénes eran ellos? Se llaman Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, ellos habían salido de Roma, porque mucha de la gente había salido de Roma porque había persecución. Y ellos se encontraron con el apóstol Pablo, y ellos eran fabricantes de tiendas, de esas de carpas, de campaña. Y como Pablo también sabía ese arte, se encontraron y trabajaban juntos y estudiaban la palabra juntos. Entonces, como estuvo 18 meses allí en Corintio, tuvo la oportunidad de acercarse mucho a estas 2 personas que eran una pareja, Aquila y Priscila. Pablo también tuvo la oportunidad de conocer íntimamente la iglesia de Corintios. Más adelante ustedes van a ver cómo conocía Pablo la iglesia de Corintios, porque van a darle un vistazo a Primera y Segunda de Corintios, 2 cartas que Pablo escribió más adelante a esa iglesia. Y uno ve cómo era la relación con ellos cuando estudia las cartas que Pablo escribió a Corintios. Se da cuenta de todo lo que estaba pasando allí. Eso lo van a ver más adelante. Van a tener la oportunidad de mirar esto. En todo eso de los viajes de Pablo, lo que podemos ver es que él fue un gran viajero, pero la constante de Pablo no era el turismo, era su Padre Celestial. Para eso Dios lo llevó a diferentes lugares. Fue el Señor que lo llevó a esos lugares y lo llevó con un propósito. Era dar fe de lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Mostrar cómo el Señor Jesucristo era tan real en su vida y tan real en la vida de los creyentes. Sin importar dónde estuviera, la razón de ser de Pablo era dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue el líder en la misión que Pablo desempeñaba en cada lugar. Pablo llevó el mensaje de Dios de un lugar a otro. Pablo fue el primer misionero que llevaba las buenas nuevas de salvación de un lugar a otro. Ustedes estudiaron el primer viaje misionero de Pablo, han estudiado el segundo viaje misionero de Pablo, y aquí está terminando el segundo viaje misionero y empezando el tercer viaje misionero. Él llegó, entonces Pablo llevó el mensaje de Dios, como decía, de un lugar a otro. Hemos entonces seguido, aquí en esta clase ustedes han ido siguiendo la trayectoria de Pablo en estos 2 viajes misioneros, en donde él escribió sus 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. Estando él en Corintio, él escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónicas. Cuando ustedes van a estudiar las cartas de Pablo, ¿quién recuerda cuántas cartas escribió Pablo? 13. Pablo escribió 13 cartas. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. Y estando en Corintio, él pudo escribir esas 2 cartas a Tesalónica. Hoy vamos entonces a ver a Pablo mientras termina ese segundo viaje misionero y empieza
el tercer viaje misionero. Aquí nosotros podemos ubicar unos lugares. ¿Cuáles son los lugares que ustedes ven ahí en el mapa? 3 lugares importantes. ¿Cuáles son? Corintio, Atenas y Éfeso. Mire cómo uno puede ubicarse. Todo esto está dentro en la cuenca del mar Mediterráneo. El mar que está ahí es el mar Mediterráneo, que fue por donde Pablo transitó mucho, donde tuvo dificultades, donde tuvo naufragios, pero fue las aguas del Mediterráneo las que lo llevaron más fácilmente de un lugar a otro. No todo lo hizo por barco, pero fue mucho lo que hizo por barco. Y ahí ya encontramos que Corintio era un puerto marítimo. Ahí encontramos que Atenas, la capital de Grecia, el grupo misionero, cuando Chris venga, les va a contar mucho más de Atenas, de la Acrópolis, del Partenón. Le va a contar de el lugar donde Pablo predicó un mensaje al Dios no conocido. Le va a contar, porque ese fue uno de los viajes del apóstol Pablo. Ahí estuvo en Atenas. Y hoy vamos a ubicar mucho Éfeso, una ciudad llamada Éfeso, una ciudad bien importante en el tiempo. Entonces, Lucas, ¿por qué mencionó a Lucas? A ver quién. ¿Por qué? Eso, muy bien, así me gusta. Lucas fue el que escribió este relato. Y sabe que la semana pasada tuve la oportunidad de ver el preestreno de una película sobre el apóstol Pablo. Y se ve, es excelente cómo muestran a Lucas haciendo la investigación, visitando a Pablo en la cárcel, para que le cuente todos los detalles para escribir este libro de los Hechos. Me ayudó mucho a entender más el libro de los Hechos, haber visto esta película la semana pasada, y ahora que la traigan a cartelera no se la pierdan, porque está muy... ¿Cómo se llama? Pablo, su vida y su ministerio. Pero es algo de Pablo, ahora la estoy confundiendo con el título de la lección, pero dice Pablo, y es la vida, creo que la vida y ministerio de Pablo. Pero aquí seguramente la van a anunciar, porque está bien interesante, y apenas, como les digo, no estaba terminada, todavía no estaba terminada. Lo que yo vi la semana pasada en un teatro aquí en Cali, aquí en Houston, es el preestreno de esta película. Entonces, como les digo, allí pudimos ver muy bien a Lucas haciendo el trabajo de investigador. No es ir escribiendo cualquier cosa que escuchó, sino ir a la fuente original, preguntarle a Pablo, estar con él, vivir la experiencia con él. Ahora, si nos abran sus Biblias en Hechos capítulo 18. Si ustedes abren sus Biblias en Hechos 18, puede hacer el seguimiento de todos estos acontecimientos que vamos a estar revisando en el día de hoy. Si usted va a Hechos 18, el versículo 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, aquí se los muestro, y aquí está Cencrea. ¿Dónde está Cencrea? Es un lugar ahí cerca de Corintio. Y en Cencrea él se encontró, ahí estaba con Aquila y Priscila. ¿Y qué fue lo que hizo? Aquí nos da un detallito interesante. Pablo se rapó la cabeza. ¿Por qué? Él había hecho un voto de raparse la cabeza. El historiador ahí no nos da detalles. ¿Por qué? ¿Por qué se había hecho ese voto o qué estaba pidiendo? Muchos de los biblistas, de los investigadores de la Biblia, dicen que a lo mejor Pablo le había prometido al Señor que si le cuidaba en ese viaje, se iba a rapar la cabeza, como demostrándole el agradecimiento al Señor. Otros dicen, bueno, ¿y por qué Pablo se tenía que rapar la cabeza?
de pronto podríamos entenderlo estudiando 1 Corintios 9:20, donde Pablo dice: me he hecho a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, para que de alguna manera salve a algunas personas. ¿Por qué? Porque los judíos, los nazareos, eran personas que no se cortaban el cabello. Entonces me he hecho a los judíos judíos, a los griegos griegos, pero la Biblia misma no dice cuál fue el voto que había hecho Pablo, y no podemos inventarlo, solamente podemos inferir. Inferir quiere decir como es probable que esto sea así. Esa es una inferencia. Es probable que él le había prometido a Dios: si me cuida, me voy a cortar la cabeza. Es como hacer un sacrificio. Es como la madre de una amiga mía que dijo, le dio a ella cáncer, le dio a su hija cáncer, y a la hija le tenían que cortar, bueno, se le cayó el pelo por la quimioterapia, y la mamá le hace al Señor: Padre, si tú me ayudas a mi hija en este trance, yo me voy a rapar la cabeza. Entonces, para identificarse con la hija y como agradecimiento a Dios por lo que había hecho por su hija, entonces la señora también se rapó la cabeza. Entonces vemos a Pablo cumpliendo su promesa allí. Entonces Pablo se estaba dirigiendo a Siria, pero el barco llegó primero a la ciudad de Éfeso. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a hablar un poco más de la ciudad de Éfeso. Priscila y Aquila navegaron con Pablo hasta Éfeso, y ellos decidieron quedarse ahí en lugar de continuar el viaje con Pablo. Éfeso es una de las ciudades, o fue en su tiempo, una de las metrópolis, es decir, de las ciudades grandes, de las ciudades importantes de aquella época. Y hoy en día dicen que es la segunda ciudad en ruinas mejor conservada del mundo hoy en día. Es extraordinario ver la ciudad de Éfeso y cómo uno puede identificar muchos de los aspectos de los cuales habla la Biblia y de los cuales hablan los historiadores seculares sobre la ciudad de Éfeso. Todo eso se puede identificar en las ruinas de la ciudad hasta hoy. Entonces, Priscila y Aquila navegaron con Pablo ¿hasta qué ciudad? ¿De cuál estamos hablando? ¿De cuál ciudad? De la ciudad de Éfeso. Ahora, ellos decidieron quedarse ahí en lugar de continuar el viaje con Pablo. Y allí en Éfeso sucede que es esa ciudad que les digo tan importante, sucede algo muy como raro. Cris lo menciona como algo. En Éfeso sucedió algo un tanto crudo. Ahí, ¿qué es lo que están viendo ustedes allí? Una carne, parece como una carne que está un poco. ¿A cuánto le gusta así? Roja. A mí no. Término medio, sí. Algunos dicen término medio, pero cuando yo la veo así como sangrando, no me cuadra, pero pues mucha gente la prefiere así. A mi esposo le gusta que sea así medio rosadita, pero algo un tanto crudo, mencionaba Cris. ¿Y qué quiere decir? Que algo muy raro ocurrió mientras Pablo se encontraba en Éfeso. Si ustedes miran qué fue lo raro que sucedió en el versículo 20 y 21, podemos leerlo. Estamos en Hechos capítulo 18. Miren los versículos 20 y 21. ¿Alguien quiere leer esos dos versículos? Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Muy bien. Pablo llegó hasta la ciudad de Éfeso, llegó con Aquila y Priscila. Allí se reunió
él se reunió con personas. Él alcanzó a ir hasta la sinagoga y conversar con unas personas, pero era una parada que había hecho en el barco. Miren, haber estado allí me ayuda a entender, a explicarles esto. Hay un puerto que se llama Kusadasi. Uno llega en el barco a Kusadasi y de allí a 8 kilómetros está la ciudad de Éfeso. Está muy cerca. Nosotros llegamos al puerto de Kusadasi y agarramos un carro, un taxi, y nos llevó a mirar las ruinas de Éfeso. Entonces era muy fácil llegar allí. Pablo fue allá, habló con la gente en la sinagoga, pero no iba a quedarse allí. ¿Y qué es lo raro que sucede? Que la gente de la sinagoga le dice: Pablo, no se vaya, quédese, necesitamos que nos explique muchas cosas más. ¿Qué creen que debería haber hecho Pablo? La gente quería que le explicara más. Lo normal, lo esperado era que Pablo se quedara para explicarles lo que ellos querían saber. Y lo raro es que Pablo dijo: no. Pero les dijo: les prometo que regreso. Les prometo que regreso, pero este no es el momento. Entonces, uno se queda extrañado, pero ¿por qué Pablo dice no? Si su misión era ir a predicar y la gente quiere escuchar, y a la gente hay que decirle las cosas cuando lo quieren escuchar. Entonces, yo por lo menos diría, pero ahí sí como que falló Pablo. ¿Sería que falló? No, bien picados. Ajá, ¿cómo? Con ganas de más, de que dijo, se fue y cuando regresa. De pronto los dejó picados, con ganas de más, y iban a tener más interés. Podría ser, es una buena aproximación. ¿Habría alguna otra aproximación? ¿Por qué sería que Pablo dijo no? Tal vez tendría un compromiso. Otra muy buena explicación, tal vez tenía un compromiso. ¿Hay alguna otra? Él iba hacia Jerusalén, sus planes eran ir hacia Jerusalén. Él quería llegar para la Pascua a Jerusalén, y la Pascua era el 22 de marzo en ese año. La Pascua era el 22 de marzo en ese año, y el barco zarpaba el 5. Ahora, en ese tiempo es muy peligroso navegar por el invierno. En tiempo de invierno se suspendían, yo no sé si en este momento se suspenden, pero yo veo que la mayoría de los cruceros no funcionan. En ese tiempo quiere decir que todavía es peligroso durante el invierno. Entonces, Pablo decide irse porque él tenía que llegar a Jerusalén. Ahí lo que nosotros podemos ver es que un sentido de misión y de hacer la voluntad de Dios. El Señor le había mostrado a Pablo cuál era su ruta, cuál era su voluntad. El Señor quería que Pablo llegara a Jerusalén en ese tiempo, en ese viaje. Así que Pablo tuvo la capacidad de decir no y seguir el rumbo que el Señor le había trazado. No es fácil. Mire, cuando uno está en el ministerio, mucho más se ve más identificado con esto. Hay personas, por ejemplo, aquí en la iglesia nos pasa continuamente. Hay personas que con la mejor voluntad del mundo, con la mejor intención, vienen y dicen: pastor, ¿usted por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace esto? Todos nos gustaría que en la iglesia donde estamos se hiciera lo mismo que se hacía en la iglesia de donde yo vengo o donde uno conoce. Yo cuando llegué aquí, yo le decía al pastor, a pesar de ser el hijo: bueno, ¿y por qué no hacemos tal cosa que nos daba tan buen resultado allá en nuestra iglesia? ¿Y por qué no hacemos tal otra? ¿Y por qué no hacemos tal otra? Y yo no entendía que era otra cultura, otras condiciones, y que había un plan ya establecido, y que él no podía ir saltando de una cosa a otra para darnos gustos a todos los que veníamos con una inquietud. Entonces a veces uno se frustra, pero el que tiene la visión completa de lo que hay que hacer es totalmente diferente que al que está pensando de una manera separada. Me hago entender en cuanto a esto. Lo importante es que Pablo tenía muy clara cuál era la voluntad de Dios, que llegara hasta allá. El segundo aspecto, Pablo
no los dejaba solos porque les dejó con dos maestros tremendos de Biblia, que eran Aquila y Priscila. Y en tercer lugar, Pablo les dijo, no se preocupen que yo regreso. Les prometió regresar. Ahora, Pablo va a Jerusalén entonces durante la Pascua. Y en Hechos 18, 22 nos cuenta que Pablo finalmente llegó a Cesarea. Sí, Pablo llegó finalmente a Jerusalén para la Pascua, llegó a Cesarea, cerca de Jerusalén. Y dice el versículo 22 que subió a Jerusalén. ¿Alguien miraron ustedes el versículo 22? Sí, subió a saludar a la iglesia. Ajá. Luego descendió a Antioquía. Sí. Entonces, fíjese cómo logró cumplir ese propósito, lo que el Señor le había dicho, que fuera hasta Jerusalén. Llegó a Cesarea, de allí subió hasta Jerusalén a saludar a la iglesia. Por eso dice subiendo, yendo a Jerusalén. ¿Qué más pasó en ese viaje? Pablo va a Antioquía por un tiempo, a pie. De Jerusalén va a Antioquía. Son 250 millas a pie. En ese tiempo había que hacer. ¿Ha caminado usted 10 millas a pie? ¿En México? Tal vez en México. Yo he caminado 10 kilómetros. Lo máximo, así que de una pues. Muchos más, pero de 10 kilómetros. ¿Cuánto es? Son como ¿cuántas millas? 10 kilómetros. Bueno, Son muchas, son menos. son menos. Son como 40 millas. 8 millas, 10 kilómetros aproximadamente. Ah, ok. 8 millas. Entonces, mire cuánto. Entonces, Pablo va hasta Antioquía. Y luego dice, bajó a su iglesia de casa. De vuelta a Antioquía, a su iglesia de casa. Luego de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo partió para comenzar su tercer viaje misionero. Entonces, vemos a Pablo en Antioquía y va a comenzar su tercer viaje misionero. Fíjense cómo decidió decir no en el momento que él consideró que era la voluntad de Dios. Ahora pregúntense ustedes, y yo también me pregunto, ¿qué tan fácil es para usted decir no? Depende de la situación, pero para mí es difícil decir. Cuando a usted le piden dinero prestado, usted puede decir no. Si es una persona. Si no lo tengo. Cuando no tengo es más facilito. Pero si lo tiene, y dependiendo de quién. Cuando ustedes le hacen una invitación, un lugar que es interesante, atractivo, pero usted ve que no sería tan bueno ir, pero qué chévere sería ir. Puede decir no. ¿Qué tan auténtico es? Cuando le hacen una propuesta, los caballeros, una propuesta a una persona aparentemente interesante, pongámosle palabras más claras, una chica bonita, insinuaciones. Algunos hombres dicen, pero si yo soy un hombre, ¿cómo voy a decir que no? Y yo soy todo un hombre, ¿cómo voy a decir que no? Y la chica puede decir, pero es que quiere decir que yo soy muy atractiva, si me están haciendo este tipo de insinuación o de invitación, ¿cómo voy a decir que no? O dice, no, pero ¿cuándo es que es? Dice, no, perdóname, yo no voy a lugares así. ¿Y cuándo es que piensa ir? Está diciendo no, pero sí. Y no estamos diciendo un no auténtico. En una oportunidad yo tuve la oportunidad de dirigir una terapia, se llama terapia asertiva, con un grupo de ingenieros. Y una de las dificultades mayores de ellos era decir no. Sobre todo eran jóvenes que estaban terminando su práctica en ingeniería. Y la mayor dificultad que ellos tenían era decirle no a una mujer ante las insinuaciones de una mujer. Y yo le decía, y es que es muy bonita, es que le gusta mucho.
pues qué bonito. Que sea bonita, sí, pero que me guste mucho, no. Pero ¿cómo le voy a decir que no? Me da pena. Yo mejor le digo, bueno, hoy no puedo, dentro de 8 días. Y así hasta que sale diciendo que sí. Pablo sabía decir no y lo pudo hacer de una manera auténtica. Hago ese paréntesis porque me parece supremamente importante. Saber decir no, dígalo con autenticidad. Es mejor ponerse colorado un ratico y no quedar pálido toda la vida. Es mucho mejor. Aunque le ponga la cara coloradita porque le dio vergüenza. Mejor todavía. Ahora, volvamos entonces a lo histórico, pero teníamos que quedarnos en este pedacito aunque está en las notas para llevar a casa, pero vamos adelantándolo por si acaso. Entonces vámonos a el tercer viaje misionero de Pablo. Lo llevó entonces de vuelta a Galacia, que era toda la parte de acá, de Galacia, para una cuarta visita. Mientras que Lucas no nos da muchos detalles. Es claro que Pablo tuvo el corazón de pastor, ese corazón de pastor. Era misionero, pero era un corazón de pastor. ¿Por qué podemos decir que Pablo tenía un corazón de pastor? ¿Quién me da algún detalle? ¿Qué le dice a usted que Pablo tenía corazón de pastor? ¿Qué le dice a usted? Siempre tuvo mucha preocupación por las personas de las iglesias. Oh, eso es la respuesta perfecta. ¿Cómo es tu nombre? Severino. Severino. Tuvo preocupación, se preocupaba, estaba animando. No solamente enseñaba, sino que procuraba imprimir ánimo, valor, ayudar, apoyar a las personas. Ahí está su corazón de pastor. En sus oraciones vemos un corazón de pastor, intercediendo al Señor por sus ovejas. Me encanta ese corazón de pastor del apóstol Pablo. Entonces siempre estaba animando a sus discípulos. Ahí está en el versículo 23. Mire que es: después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Confirmando, ahí está lo que tú nos estás diciendo. Ahí está el corazón de pastor del apóstol Pablo. Entonces, Apolos, algo interesante sucedió. Entonces, cuando él regresa a Éfeso, Pablo regresa a Éfeso. ¿Recuerdan la promesa que él había hecho? ¿Cuál era la promesa? No me puedo quedar en este momento, pero yo vuelvo. Ahí les dejo a Aquila y a Priscila. Son buenos maestros, pero yo regreso. Entonces, él cumple la promesa. Él regresa a Éfeso como lo había prometido. Lucas nos da una información como antecedente sobre algunos eventos importantes que pasaron en Éfeso. ¿Qué pasó? Cuando Pablo se había ido, llegó a la ciudad de Éfeso, al grupo allí de Éfeso, una persona llamada Apolos. Era un hombre de Alejandría. Alejandría, ¿qué es? Una ciudad del norte de África, de Egipto. Es una ciudad. Algunos que recuerdan un poco de la historia, allí había un faro muy grande. ¿Recuerdan? El faro de Alejandría. Fue conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El faro de Alejandría. Entonces, allí Apolo llegó a Éfeso. Apolo llegó a la ciudad de Éfeso. Y dice la escritura, si uno lee los versículos del 24 al 28, nos da algunos detalles que nos llevan a entender cosas que sucedieron después. Nos dice que este señor llamado Apolos era una persona muy inteligente, era una persona que era excelente expositor de la palabra, de esos que predican, que enseñan, que tienen el don de la palabra. Y él estaba encantado enseñando lo que había conocido del evangelio. Pero ahí estaban Aquila y Priscila, que estaban escuchando. Y cuando lo escucharon, se dieron cuenta de algo. ¿Qué sería? Dice el versículo
el 25 y el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué era lo que el problema que este Apolo tenía? Que él hablaba del bautismo de Juan. Este Apolos no conocía el bautismo según Jesús. Parece ser que Apolos había sido discípulo de Juan, había conocido las enseñanzas de Juan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Aquila y Priscila? ¿Qué haría usted si Cris deja a alguien enseñando la clase y viene y les enseña algo contrario a lo que él les ha enseñado, que es confiable de la palabra del Señor? ¿Cómo se siente usted si le están hablando de el bautismo de Juan en vez del bautismo que enseñó Jesús? Entonces, ¿cómo se sentiría usted? Mal, no le gustaría, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Sabe qué hicieron esta pareja de creyentes, Aquila y Priscila, maestros de la palabra? Cuando él terminó de hablar, lo sacaron por allá aparte y le dijeron: Apolos, tú eres un excelente maestro, tienes el don de la palabra, pero te falta, no has entendido. Seguramente se lo dijeron en unas palabras muy adecuadas. Es que Jesús mismo fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, él no había oído hablar de eso. Apolo no entendía, no había entendido el evangelio completo. Parece ser que no había tenido la oportunidad. Había oído de Jesús, había oído del arrepentimiento, pero no había tenido la oportunidad. Entonces, Apolo entendió que Juan el Bautista estaba dirigiendo a sus seguidores a Jesús. Eso sí lo había entendido. Nuevamente el contacto. Él había hecho ese contacto, pero no conocía los elementos básicos importantes de lo que es la muerte, resurrección de Jesucristo y lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo Dios se manifiesta a través de tres personas. Y entonces, ¿qué hicieron entonces Aquila y Priscila? Le explicaron que más exactamente el camino de Dios. Él estaba enseñando en la sinagoga de Éfeso. ¿Cómo estaba enseñando? Como mejor lo había podido entender él. Pero estas personas firmes en la fe, maduras en la fe, maduras personalmente, en vez de ir a atacar a ese joven intrépido que tenía tantas posibilidades, los tomaron aparte y le corrigieron con amor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Salimos furiosos, ese tipo que viene que ni se vuelva a aparecer por aquí porque es un hereje. No, vieron que había sinceridad en él. Si uno no ve la sinceridad es otra cosa. Estaba equivocado, no había sido enseñado adecuadamente, pero tiene posibilidades enormes. Vamos a enseñarle. Muy interesante, ¿verdad? Lo que ellos hicieron. ¿Aprendemos algo de Aquila y Priscila? ¿Qué aprendería usted? Si usted ve un error bien intencionado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar con la herejía? No, de ninguna manera. Se distorsiona el mensaje del evangelio. No nos quedamos con la herejía, pero vamos a ayudar a la persona. Y si una persona es humilde, ¿cuál fue la actitud de Apolos? Apolos estuvo dispuesto a escuchar, estuvo dispuesto a aprender. ¿Cómo sabemos que estuvo dispuesto a aprender? El mismo texto en el versículo 26, ¿qué dice? Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y más adelante en el versículo 8 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Apolo, mire, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahí ustedes ven el trabajo de Aquila y Priscila, pero la corrección del error, un error corregido. No nos vamos a quedar escuchando el error toda la vida con la boca callada, diciendo: no, pobrecito, pero es que él habla bien. No, se le vio la actitud
la madurez a estos adultos y la humildad al joven que estuvo dispuesto a aprender. ¿Aprende usted de esto? ¿Nos deja enseñanzas? ¿Qué tan enseñables somos? A veces venimos con ideas que nos han enseñado, que son erróneas, que no se pueden confirmar con la escritura y queremos quedar con lo mismo. No, qué lindo es poder ser enseñables cuando personas con toda la información, la dedicación al Señor, te instruyen en la escritura. Y de pronto venimos con ideas erróneas, podemos aprender de nuevo. Y eso fue lo que pasó en el caso de Apolos. Seguimos entonces. Apolo va a Acaya y Corinto. Apolos asimiló esto inmediatamente y poco tiempo después dejó Éfeso y se fue hacia Corintio, se fue a Acaya para reforzar la iglesia y ayudar en las disputas con los judíos sobre las escrituras y Cristo. Fíjese que en lo mismo donde él tenía error, fue tan bien entrenado por Aquila y Priscila que eso empezó él a enseñar de una manera adecuada. Luego vemos cómo Apolos cómo se fue a enseñar. Luego, Pablo visita a Galacia. Llega a Éfeso y donde ve gente bautizada con el bautismo de Juan. Ahora, Pablo regresa y nos damos cuenta que habían herejías en la iglesia. ¿Cuáles eran? Eran personas, habían errores, estaban bautizando con el bautismo de Juan. Quiere decir, no conocían perfectamente al Señor Jesucristo, no lo conocían. Esas personas ni habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Estaban bautizando pero con el bautismo de Juan. Y Pablo pudo explicarle a esta gente, miren, lo que Juan hizo fue enseñarles el camino del arrepentimiento. Lo que Juan hizo fue dirigir a las personas para que conocieran a Jesús. Eso fue lo que Juan hizo. Pablo se los enseñaba. Y allí Pablo dedicó mucho tiempo a enseñar, porque habían bastantes errores. Y al oír ese mensaje, las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Estamos en el capítulo 19, el versículo 5. Ya Pablo está en el tercer viaje misionero. Cuando dice bautizadas en el nombre de Jesús, hay una secta que dice, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Pero ¿usted en qué nombre fue bautizado? En el nombre, cuando el pastor bautiza, ¿cómo bautiza? Yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un asunto doctrinal importantísimo de tener en cuenta. Si alguien me dice, no, es que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús, es que hay un grupo que se llaman solo Jesús, porque no aceptan la Trinidad como tal. Nosotros tenemos muy claro ese principio doctrinal de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso fue lo que el apóstol Pablo hizo allí, empezar a explicarles este aspecto tan importante de la vida cristiana. Ahora, Éfeso era una ciudad importante, era una ciudad que tenía unos 250,000 personas, y uno dice, ¿por qué si Aquila y Priscila estaban enseñando y eran buenos maestros, por qué había gente distorsionada? Seguramente por las enseñanzas de Apolo, y seguramente habían otros maestros que no estaban bien enseñados en la palabra, y allí Pablo se dedicó a aclarar bien estas enseñanzas. Si vamos al capítulo 19, el versículo 8. ¿Quién quiere leer? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, lo que Pablo estaba enseñando en esos 3 meses es que Jesús era el Mesías. Y esto nos tiene que decir a nosotros, nunca me voy a meter en ningún lugar donde no enseñen que Jesús es el Mesías. Jesús es el mismo Dios verdadero, en la persona de Jesús, pero es el mismo Dios hecho carne. Y después Pablo se fue a la escuela de Tirano,
2 años estuvo enseñando allí en la ciudad de Éfeso. Entonces, en la escuela de Tirano era un lugar donde Pablo podía trabajar y en su profesión con Aquila y Priscila, y aprovechaban el horario más oportuno para seguir enseñando el Evangelio del Señor. Voy a ir un poquito rápido porque se nos acabó el tiempo. 2 años completos estuvo Pablo en Éfeso. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? 2 años, el lugar donde más estuvo predicando. Ahí empleó este tiempo para enseñar de Jesús. Ahora, ¿por qué estuvo tanto tiempo en la ciudad de Éfeso? Es que Éfeso era un lugar, como les decía, una metrópoli. Estaba excelentemente ubicado. Los caminos que tenía construidos, era un puerto marítimo importante, allí en el mar Mediterráneo, y cuando usted mira las ruinas de esa ciudad, se da cuenta de lo poderosa que era la ciudad en aquel entonces. Tenía embarque directo desde Grecia, habían barcos que salían de Grecia, salían de Macedonia, salían de Siria, salían de Palestina, con destino a Éfeso. Quiere decir, estaba súper bien ubicada, era como un puerto, era un puerto muy importante. Además, en Éfeso había una cosa interesante y yo no había caído en cuenta de esto. Es que había una escuela, tenían un colegio para mensajeros. Ahí tenían el UPS. Haga de cuenta, todo esto moderno tiene sus orígenes por allá. Había una escuela donde les enseñaban cómo llevar las cartas, cómo llevar los documentos rápidamente, con la garantía de que iban a llegar al destinatario. Interesante, ¿no? Y esto se sabe a través de fuentes seculares, cómo había esto. Y uno se pregunta, bueno, llegó ahí y allí Pablo escribió, y cómo esto también sirvió para que sus cartas llegaran a otros lugares. Mire cómo Dios va arreglando las cosas y pone a las personas en los lugares estratégicos. En el 19:10, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Se diseminó la palabra del Señor por tantos lugares cuando Pablo estaba predicando allí. Así que el resultado del tiempo de Pablo en la ciudad de Éfeso, vemos cómo aprovechaba la oportunidad para ir a otros lugares. Pero no quiero terminar sin este detalle importante. Éfeso también era un lugar mágico, un lugar de mucha magia, de mucha superstición. Creían mucho en los conjuros, en hacer maleficios, en todo ese tipo de cosas. Hoy en día hay de eso. ¿Sabe lo más interesante de esto? Es que había había un término empleado en esos días llamado la Ephesia Grammata, que significaba cartas o escritos de Éfeso. Esas eran palabras, hechizos, encantos, que todo eso tenía que ver con el reino espiritual. Y Pablo se encuentra con eso allí. ¿Qué es lo que hace? Los efesios estaban buscando sanación, pero a través de espíritus, de conjuros y todo esos asuntos del mundo espiritual, guiado por el demonio, por Satanás y sus seguidores. Así que Pablo llegó a esa escena mágica, y allí en Efesio, donde se tenía tanto escrito, tenían libros sobre magia, hechicería y todas estas cosas. Yo me imagino que a Pablo le hervía la sangre viendo todo esto. Y hay tanta gente a veces creyentes que creen que tienen que darle una ayudita al Señor a través de la magia, del brujo, del encantador. Pero lo que Pablo hizo fue enseñarle. ¿Y qué resultado tuvieron las enseñanzas de Pablo allí? Que algunos exorcistas judíos querían usar en el nombre de Jesús
querían usar los conjuros y ir a exorcizar a otros en el nombre de Jesús, y ahí se llevaron un chasco. Querían exorcizar y el Espíritu les dice, en el nombre de Jesús yo te voy a sacar el espíritu. Y el espíritu, el tipo que estaba endemoniado les dice, a Jesús lo conozco. A ver si miremos el versículo. Conozco a Jesús, versículo 15, y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Cuando esos judíos exorcistas fueron a usar el nombre de Jesús para sacar el espíritu del otro, le dice, a Jesús lo conozco. Fíjense, aún los demonios conocen a Jesús. Y yo sé quién es Pablo, les dijo el que estaba endemoniado. Pero ustedes, ¿quiénes son? Imagínense el susto que se llevaron. El espíritu luego empleó al hombre para alabanzas, se abalanzó sobre ellos, los desnudó, tuvieron que salir corriendo, y eso llevó a que el nombre del Señor fuera alabado, y que muchas de esas personas, en el versículo 19, y con ese terminamos el relato, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Eran libros costosísimos de magia, de encantamiento, de hechicerías, y estas personas trajeron sus libros por las enseñanzas de Pablo y la manifestación del Espíritu Santo allí, y quemaron públicamente sus libros. Los quemaron, los mismos hechiceros quemaron sus libros. ¿Será que un cristiano tiene un librito por ahí guardadito por si acaso? Por si acaso, mis hermanos, mucho cuidado con esto. ¿Qué nos enseñan los puntos de la casa? Yo sé que van para el coro. Le rogaban que se quedase con ellos y Pablo dijo no. ¿Sabe usted decir no con autenticidad? Esta escritura le está diciendo a usted, debo decir no para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Cáltela, haga que la palabra en sí se convierta en la palabra para usted, en la verdad para usted. La verdad en sí se convierte en la verdad para mí. El otro punto para la casa. Cuando le oyeron a Aquila y Priscila, le tomaron aparte y le expusieron. ¿Qué es más interesante? Que Aquila y Priscila fueron tan sabios y tan prudentes para ayudar al joven, o que el joven fuera tan humilde para aceptar la enseñanza. Ambas, ¿verdad? Los dos aspectos supremamente importantes, tan humildes y tan enseñables. Tengamos una mente enseñable, tengamos la actitud de aprendices de la palabra de Dios, aprendices de la palabra de Dios. Yo creo que el hecho de estar en esta clase, están buscando aprender cada día más de la palabra. Y la última, y seamos también tan maduros para ayudar a otros. Y fíjese, todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué bueno que nosotros sigamos este mismo ejemplo y estemos compartiendo la palabra del Señor y orando por los misioneros que predican la palabra de Dios en diferentes lugares del mundo. Que el Señor les siga bendiciendo, que tengan una semana hermosa. Oren por su maestro, por Cris y por el grupo que están en otros lugares. Oren, y qué bueno que tengan una experiencia grande con el Señor y que pongan en práctica los puntos de la casa. Dios les bendiga a todos.